Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia deja muy claro que Yeshua murió en la cruz el día de la Pascua. Y bíblicamente, en el libro de Levítico, capítulo 23, sabemos algo. La Pascua, conocida también como el día de la preparación, se celebra el día 14 del primer mes, conforme al calendario bíblico. Puede que no lo sepas, pero hay una tradición dentro del judaísmo que está ligada a las Escrituras. Sabemos que los hijos de Israel fueron sacados de Egipto junto a una multitud mixta, porque Dios golpeó a Egipto. ¿Y con qué los golpeó? Con la plaga de los primogénitos. Hablamos de esto la semana pasada. Tanto los primogénitos de los humanos, es decir, el primer niño o niña nacido en cada familia, así como los primogénitos de los rebaños y el ganado. Por tanto, es un hecho que la Pascua se relaciona con la muerte. Ahora, como el Mesías murió en la Pascua, la noche anterior celebró esa tradición con sus discípulos. Y la tradición de la que hablo es esta. Ya que el día 14 del primer mes es la Pascua, la tradición es recordar la muerte de los primogénitos. Y los recordamos ayunando. Esa es la tradición. Por lo tanto, la noche anterior a la Pascua es cuando comemos la cena, la última cena antes de ayunar. Y sabemos que a esa comida que Yeshua tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado, la llamamos la última cena. En hebreo, Seudat Matzeket. Así que todo encaja correctamente. Lo que vamos a estudiar en esta sección de la Escritura en Lucas capítulo 22 es esa última cena, lo que Él dijo, por qué lo dijo y cuál es el significado de eso para ti y para mí hoy, mientras nosotros, como creyentes y discípulos suyos, esperamos con ansias el establecimiento del reino de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, en el verso 14. La cena de la Pascua es una celebración muy especial. Y de acuerdo con lo que leemos en Éxodo capítulo 12, comeríamos esa comida reclinados. Por eso vemos en este primer verso, el verso 14, el uso de esas palabras. Leemos en el verso 14, y cuando llegó la hora, él se reclinó, como lo exige la Escritura, él se reclinó y también los 12 apóstoles con él. Algunas versiones no colocan el número 12 aquí, ya que el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland no lo incluye. Pero en el manuscrito griego más confiable, llamado Textus Receptus, que es el que yo utilizo, sí aparece efectivamente esta palabra griega para los 12. Así que los 12 apóstoles estaban con él. Y noten qué más dice. Leamos ahora el verso 15. Y él les dijo, de una manera muy hebrea, porque la palabra para deseo aparece 2 veces. Esto es lo que se hace en el idioma hebreo para darle énfasis y resaltar el deseo de alguien. Siempre que un verbo se repite en hebreo, el objetivo es dar énfasis y muchas veces se traduce como intensamente. Lo leeríamos de esta manera. Él les dijo, con gran intensidad he deseado esto, la Pascua, comerla con ustedes antes de padecer. El Mesías les había dicho una y otra vez,
De hecho, en el Evangelio de Mateo, 3 veces específicas, Él dijo, voy a subir a Jerusalén para la Pascua, y allí seré traicionado, padeceré, moriré. De hecho, a veces incluso señala cómo morirá, por crucifixión, dejando saber al lector que será Roma quien lo asesine. Él morirá, pero dice, al tercer día resucitaré. Y esta referencia a la resurrección, como aprendimos la semana pasada, la resurrección en la Escritura siempre debe hacer que el lector piense en el reino. Vamos a ver que en esta lección hay un énfasis en el reino. Una vez más, verso 15. Y él les dijo, con intensidad he deseado esta Pascua, comerla con ustedes antes de padecer. Verso 16. Porque les digo que ya no más, no. Bien, hay una doble negación aquí, y en griego, eso no la convierte en una afirmación, sino que enfatiza lo negativo. Así que él dice, no, y podríamos traducirlo como nunca jamás. Y sigue diciendo, comeré de ella hasta que llegue el momento en que se cumpla en el reino de Dios. Así que hasta que se cumpla, ¿de qué estamos hablando aquí? De la Pascua. Aprendimos la semana pasada, y lo enfatizamos, que la Pascua es la fiesta de la redención. Así que Él espera el cumplimiento de este pago pascual. La Pascua habla de redención, pero la palabra que se usa aquí es la palabra pdut en hebreo. Pdut es un pago. ¿Qué pagó Él? Como veremos en un momento, Él dio su vida, entregó su cuerpo y derramó su sangre. Fue a través de ese sacrificio que la redención pudo ser cumplida delante de Dios, como pago completo por tu salvación y mi salvación, por la salvación del mundo. Así que dice, porque les digo que ya no más, no, o sea, nunca jamás, comeré de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tan pronto como dijo eso, quiso mostrarnos, enseñarnos, lo que Él iba a hacer con el fin de llevar a cabo esta redención del reino. Leamos el verso 17. Y tomando la copa, luego de dar gracias, dijo, tomen esto y distribúyanlo entre ustedes. Porque les digo que no beberé, es decir, jamás beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Noten que hay un énfasis en el hecho de observar la Pascua. La Pascua se relaciona con la redención, y es solo a través de la redención que podemos experimentar el reino de Dios. Fíjense que él habla aquí del fruto de la vid. Si provienes de un trasfondo judío, hay un braja, una bendición que decimos cuando bebemos del fruto de la vid. Y entendemos que el fruto de la vid simboliza algo. ¿Qué será? Santificación. De hecho, cada Shabbat y en cada festividad hacemos lo que se llama el Kiddush, que es la oración con la que bendecimos el fruto de la vid, y el término Kiddush significa santificación. Significa estar apartado para un propósito. Por tanto, de lo que se está hablando aquí es de que a través de su sangre, el reino de Dios está apartado. ¿Para quién? Para todo creyente. Espero que eso nos incluya a ti como a mí. Leemos en este verso que después de recibir la copa, dio gracias, y luego él dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Verso 18. Porque les digo que nunca jamás beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19.
Ahora veremos algo muy similar. Él toma la copa primero, pero, ahora mira el verso 19. Después de tomar el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Haced esto en memoria de mí. Bien, esto nos enseña algo que viene dentro de un contexto de Pascua. Es muy importante. Insisto en esto, debes entender que la Pascua se relaciona con un pago que produce un resultado. ¿Cuál resultado? La redención. Solo a través de la redención podemos tener una esperanza segura, una que será cumplida. ¿Qué tipo de esperanza? Una esperanza de reino. Esto es lo que la redención por la sangre del Mesías Yeshua produce. Ella produce para nosotros una redención de reino, por medio de la cual somos apartados. Recuerden, el fruto de la vid significa ser santificados para una vida de reino. Para eso vino el Mesías al mundo, para que tú y yo podamos vivir no de acuerdo a los estándares mundanos, sino por el contrario, de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Y eso tiene serias implicaciones. ¿Por qué? Bueno, para saber más del establecimiento del reino de Dios, te diré un excelente lugar donde debes investigar. El libro de Isaías, capítulo 2. Cuando comienzas a leer Isaías 2, ¿qué dice allí? Nos habla sobre los últimos días y que desde Sión saldrá la ley. La ley habla de la justicia de Dios. Insisto, la ley no nos hace justos, pero la ley nos revela la justicia conforme a los estándares de Dios. Si queremos vivir rectamente como deberíamos, entonces tenemos que seguir el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Porque la Escritura dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó en Dios y que Dios se lo contó como justicia. Así que por fe, uno es justificado. Y esa rectitud, esa justicia, es el principal adjetivo que describe al reino de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque leemos en Mateo capítulo 6, que nos dice lo siguiente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que hay una conexión entre el reino de Dios y la justicia de Dios. Por lo tanto, eso solo es posible que nos volvamos la justicia misma del reino por medio de la fe en la obra redentora del Mesías. ¿Y cuándo realizó Él esta obra redentora? No es una sorpresa, en la fiesta de la redención, es decir, en la Pascua. Así que Él se reúne con sus discípulos para esta cena especial, porque al día siguiente, el día 14, lo único que se podía hacer era la preparación del Cordero de Pascua, el cual sería ofrecido. Y la segunda cosa que se observa es un ayuno. Así que la gente la noche anterior comenzaría el ayuno y por tanto comerían esa última cena. Y al hacer eso, participarían de una comida y esa comida era muy similar a lo que también harían la noche siguiente. ¿A qué me refiero? A observar el primer día de los panes sin levadura. ¿Y qué se hacía el primer día de los panes sin levadura? Comían la Pascua. Y había una comida específica. Y lo que hacían era lo siguiente. Esa noche antes del primer día de panes sin levadura, al anochecer, cuando bíblicamente empieza el nuevo día, celebraban la cena de Pascua. Pero la noche anterior era tradición, y sigue siendo tradición en muchas comunidades, que los hombres se reúnan con su rabino. Esto es lo que hicieron los discípulos. De esto se trataba la última cena. Se reunían con su maestro. Ellos eran sus estudiantes, sus discípulos.
Se reunían para oír a su líder espiritual, quien les impartía la verdad en torno a la Pascua. Eso fue lo que hizo Yeshua. Él, por medio de esta tradición que llamamos la comunión o la última cena, que consta del fruto de la vid y de la matzah, ese pan, la matzah es un tipo de pan sin levadura. Compartió estos elementos con los discípulos. Y noten cuán específica es la palabra de Dios. Lee donde dice aquí en el verso 19, «Haced esto en memoria de mí». Verso 20, «Asimismo también la copa». Y noten esto, después de la cena. ¿Por qué es tan importante esta frase, después de la cena? Bien, según la tradición, era después de la cena. Lo último que se comía era esa matzah especial llamada el afikoman. Bien, afikoman es la única palabra dentro de la celebración de la cena de la Pascua que está en griego. Y la palabra afikoman significa he venido. ¿No es maravilloso? Y no podrías inventar nada mejor que este término de la palabra griega erkomai en una forma única, afikoman, he venido. El Mesías quiere que sepamos que Él ha venido para ser el Redentor, que Él es, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, que Él es nuestro Cordero de Pascua, y nos ordena a celebrar esta fiesta, a recibir a Cristo, nuestro Redentor, para que vivamos una vida sin levadura. ¿Qué significa eso? Una vida de humildad, una vida de profunda autonegación, que no seamos egoístas, sino desprendidos, poniendo a los demás antes que a nosotros mismos. Sirvamos a otros mientras vivamos en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es como la niebla. Hoy está y mañana no. ¿Qué es lo eterno? Si has recibido al Mesías Yeshua, si has creído en el mensaje del Evangelio, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, entonces este mundo es como la neblina. Ahora la ves, pero en un momento se irá. ¿Y cuál será nuestra eternidad? El reino de Dios. Así que piensa de esta manera. Esta vida, la vida que Dios te ha dado a ti y a mí, ¿cuánto dura? 70, 80 años como máximo. Algunos quizás un poco más, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Es nada. Por eso Santiago nos dice que la vida es como la neblina. Por tanto, deberíamos utilizar esta vida tan corta para el propósito del reino. Eso es lo que el Mesías nos está instruyendo. Por tanto, debemos tener una mentalidad de reino. Y a eso es a lo que Él nos está llamando aquí cuando dice, «Haced esto en memoria de mí». Vivan sus vidas siempre recordándolo a Él. Pasemos ahora al verso 20. Del mismo modo también, la copa. ¿Qué copa? La copa después de la cena. Dije que lo último que se comía era un pedazo de matzah llamado el afikoman. En hebreo, podemos usar la palabra safún, algo escondido. Y la verdad de que el Mesías ha venido ha estado escondida de gran parte de la comunidad judía. Pero Él ha venido. Y después de que participamos de ese pequeño trozo de matzah, al hacerlo en memoria de Él, entonces tomamos una copa. La copa que se toma después de la cena. ¿Y qué copa es esa? Es la tercera copa. Tradicionalmente hay 4 copas durante la cena de Pascua. Y esa tercera copa es la copa de la redención. La primera copa es la copa de santificación. Luego tenemos la segunda, que es la copa de acción de gracias. Después la tercera, la copa de la redención, y llegaremos a la última en un momento, pero noten lo que dice. Versículo 20. Asimismo tomó también la copa después de la cena, la copa de la redención, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». ¿Qué es el nuevo pacto?
No tenemos que especular, nos lo dice con precisión. En Hebreos capítulo 8, y el fundamento de ese capítulo de Hebreos capítulo 8 es Jeremías capítulo 31, donde se habla de ese nuevo pacto. ¿Y recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Ese nuevo pacto consiste en dos cosas. Es un pacto de perdón absoluto. ¿Y cuál es la segunda cosa? Es un testamento o un pacto de olvido. ¿Por qué? Porque Él prometió no recordar nuestros pecados nunca jamás. Así que ha perdonado todos tus pecados si aceptas el Evangelio. Y no solo te ha perdonado, sino que además ha olvidado todos tus pecados, tus transgresiones, tu iniquidad. Todo ha sido erradicado, limpiado y ya no existe más. Te has convertido en una nueva creación y a esa nueva creación se le ha imputado la mismísima justicia de Cristo. Por eso es que podemos tener la plena seguridad de que cuando yo vaya o cuando tú vayas, esto aplica a todo creyente, cuando vayamos ante Dios, Dios nos mirará. No recordará ninguno de nuestros pecados, todos habrán sido olvidados y perdonados. Y Él nos mirará y verá en nosotros la justicia de su Hijo. Así que podemos tener seguridad, absoluta confianza, de que estaremos en el reino de Dios. Él dice aquí, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que en favor de ustedes ha sido derramada o dada, podríamos decir, pero he aquí, verso 21, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Y obviamente estamos hablando del que mencionamos la semana pasada, Judas Iscariote. Él está allí en este momento. Y el Mesías dice, verso 22, y aquel, refiriéndose al Hijo del Hombre, Él va de acuerdo con lo que le ha sido marcado. Algunos lo traducen como predeterminado, pero si analizas esta palabra, es la palabra griega orizo. ¿Qué es orizo? Puede entenderse mejor, como les he compartido antes, puede entenderse mejor como algo que se observa de antemano. Dios tiene absoluto conocimiento de antemano. Él lo ve todo con anticipación. Es algo que ha sido definido como el patrón de diseño para una prenda. Apenas al mirar la tela que se usará, un profesional de la costura, un sastre, sabrá cómo lucirá el vestido. Y eso es lo que dice aquí, que el Mesías, su llamado, por el cual entregará su vida para ser el Cordero de la Pascua, ya ha sido diseñado, ya ha sido conocido por Dios. Eso es lo que se está diciendo aquí. Pero mira el siguiente verso, en la última parte del verso 22, donde dice, sin embargo, ay de aquel hombre por medio de quien él es entregado. Es decir, ay de Judas Iscariote, ¿que hará qué? Que entregará a Yeshua a los líderes para que lo ejecuten, es decir, para que lo traicionen y lo entreguen a Roma, y luego presionen a Roma para que lo crucifiquen. Último versículo por hoy, el versículo 23. Y ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién era de entre ellos? Es decir, ¿quién era aquel que lo traicionaría? El que estaba a punto de hacer este acto. Pero lo importante es que esto que dijo el Mesías un poco antes en el pasaje, cuando habló sobre el que lo traicionaría y habló sobre esta copa, regresemos a ese verso donde él dice, en este pasaje de la Escritura, que él no beberá de esa copa otra vez hasta que la beba en el reino de Dios. ¿Recuerdan que hablé de una cuarta copa? La cuarta copa es conocida como la copa del Jalel. ¿Qué significa eso? Alabanza. Por lo tanto, lo que el Mesías está diciendo es esto. Él no beberá de esa última copa, esa cuarta copa, hasta que la comparta contigo y conmigo en el reino de Dios.
Y por lo tanto, basado en el cumplimiento de lo que Él ha hecho, el resultado de su obra de redención, ¿cuál resultado? Que nos convirtamos en esa creación de reino, que estemos dentro del reino de Dios. Entonces y solo entonces Él beberá del fruto de la vid, porque allí, por medio de su sangre, ya nos habrá santificado para que tengamos esa experiencia en su reino eterno. ¡Qué bueno es Dios! Y la palabra de Dios es tan precisa para enseñarnos claramente, sin duda alguna, que el Mesías vino a este mundo enviado por su Padre. Proféticamente, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, porque fue Dios quien trajo nuestra redención por medio del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y en el día de la redención, el Mesías fue crucificado. Él derramó su sangre, entregó su cuerpo, lo dio todo para que tuviéramos vida, vida de reino, vida eterna, para que fuéramos nuevas criaturas. Y Él nos dice aquí que Él no volverá a disfrutar el fruto de la vid hasta que Él esté con nosotros. O deberíamos decir, que nosotros estemos con Él en su reino, donde todos juntos, el cuerpo del Mesías, es decir, la congregación de los redimidos, la iglesia, nos congreguemos en un mismo espíritu para beber esa cuarta copa, la copa de la alabanza. Eso es lo que significa Jalel, la copa de la alabanza en unidad. Y estaremos allí con toda nuestra familia que también ha creído, todos los que han experimentado la redención. Ellos contemplarán su gloria y experimentarán sus bendiciones y se asirán a todas sus promesas, y lo haremos no en nuestro cuerpo anterior, un cuerpo que se desgasta, que envejece y muere, sino que estaremos en ese nuevo cuerpo y celebraremos con Él en el reino de Dios, nuestra vida eterna, nuestra vida de reino. Y todos haremos una cosa: alabaremos a Dios por la obra del Mesías y entenderemos el poder, la gloria y la bendición que vienen a través de su obra de redención. Ante esto, estamos obligados a decir una cosa: a Él sea la gloria, tanto en el pasado como ahora y por siempre, porque Él es en verdad Señor de señores y Rey de reyes. Él es tu Salvador y el mío. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.